Siempre que nos acercamos a un autor, a una autora, es importante que podamos descifrar la contraseña que cada uno tiene para poder interpretar lo que nos quiere decir a través de esa conferencia, de ese ensayo o de ese libro. El día de hoy vamos precisamente a hablar sobre esa contraseña o sobre ese conjunto de claves para poder conocer e interpretar el pensamiento de una de las figuras intelectuales más importantes del siglo XX y todavía de los primeros 19 años, se podría decir, del siglo XXI. Nos referimos a Joseph Ratzinger. Dicho esto, vamos a irnos acercando a su figura, pero bajo una aclaración. Para muchos de nosotros, hablar de Joseph Ratzinger es, desde luego, hablar también del Papa Benedicto XVI. Fue alguien muy querido para todos nosotros. Su pontificado realmente le dejó a la Iglesia todo un legado que se irá comprendiendo con el paso del tiempo, pero sí aclarar que en este video, sin negar el aprecio que desde luego le tenemos como papa, nos vamos a acercar a él en su faceta de todo un profesional, ¿no? En la trayectoria académica como autor, como investigador, como estudioso que fue. De tal manera que, si bien en otros videos nos hemos dedicado a su periodo como papa, esta vez lo haremos desde la perspectiva del pensador y del autor. Por eso el subtítulo es Conocer e interpretar su pensamiento y conservé su nombre civil, Joseph Ratzinger. Dicho esto, vamos a comenzar a través del índice temático abordando pues, los puntos que hoy nos ocupan y que básicamente son cuatro. Una introducción para ir poniendo los cimientos y posteriormente abordaremos estos tres últimos puntos que tienen el objetivo de ayudar a cualquier persona que esté interesada en leer a Joseph Ratzinger, pero que no lo hagan fuera de la contraseña que decía hace un momento, sino entendiendo las claves, porque si nos acercamos así nada más, sin mayor preámbulo, pues a lo mejor no lo entendamos o podemos entenderlo, pero no al 100%. Joseph Ratzinger es alguien que sabía explicarse muy bien, con mucha pedagogía, una capacidad didáctica importante, pero desde luego no se puede entrar en contacto con él de golpe. Hay que tener un mínimo elemental para que a la hora de ir recorriendo la variedad de sus libros, de sus artículos o de los discursos, todos estos en diferentes idiomas, poder captarle la esencia, la chispa, ¿no? Aquello que lo distinguió de otros autores y que, pues en opinión ya bastante extendida en todo el mundo, lo han vuelto un autor clásico, es decir, que será citado de ahora en adelante, independientemente del año o del siglo en el que nos encontremos. Así que vamos a conocer los principios de Ratzinger, el método y desde luego por qué ha sido su aporte algo original, porque si se tratara de una repetición o de un copiar y pegar, pues obviamente no le estaríamos dedicando este video, ni habría editoriales enteras en diversas épocas y países del mundo siendo un eco de todas estas obras que hoy pues se han logrado compilar y puesto a disposición de todos nosotros, de un público cada vez mayor. Bueno, empezamos entonces con la introducción. Tenemos la línea del tiempo de este autor, nuestro autor de hoy, Joseph Ratzinger, y lo ubicamos entre el 16 de abril de 1927, que es la fecha de su nacimiento, en Baviera, una región muy conocida, muy importante culturalmente de Alemania, y bueno, marcando como el final de su ciclo, de su cronología, el 31 de diciembre de 2022, que falleció en el monasterio Mater Ecclesiae
dentro de la muralla de la ciudad-estado del Vaticano. Dentro de los aspectos que hay que considerar, pues tenemos que es una de las mentes más brillantes del siglo XX y XXI en una variedad impresionante de campos, particularmente la teología, la filosofía, el derecho y un largo etcétera. Desde luego que también, aunque hoy no nos vamos a detener en esa parte fundamental de su vida, sin mencionar que se convirtió en el 265 sucesor de Pedro, del apóstol, el Papa número 265, Benedicto XVI. Y nada más para darnos una idea de la obra monumental que desarrolló, la biblioteca de autores cristianos ha llegado a publicar sus obras completas en 16 tomos y 24 volúmenes. Ya nada más esto nos puede llevar a entender por qué es una figura muy interesante y que vale la pena conocerla con estas claves que vamos a plantear. Primero que nada, me gustaría hablar, y bueno, respetando desde luego la estructura del índice, acerca de los principios. Pero, ¿qué es un principio? Para nosotros los abogados es un criterio que se encuentra diseminado en todos los artículos, en todas las leyes. Digamos que es como la lluvia que cuando cae llega a todas partes, riega el sector entero por igual. Podríamos decir también que un principio es un eje que atraviesa no una, sino todas las obras del autor. Es una forma de ver y de interpretar las cosas, algo así como si se tratara de la perspectiva que nos dan unos lentes con su graduación específica. Pues bien, los principios de Joseph Ratzinger, es decir, el rastreo que hay que hacer cuando estamos frente a un texto suyo o frente a un discurso suyo, es partir de dos perspectivas que se complementan. Podemos decir que sin importar el tema, estos dos principios están presentes. Como se trata de un autor que ya falleció y al que no podemos preguntarle nuevas cosas por consiguiente, es muy importante que sepamos releerlo, interpretarlo y, me atrevería a decir, reinterpretarlo, porque hay muchas cosas que las dijo en el pasado, pero que apenas están sucediendo en el presente. Sin embargo, para que esa interpretación no sea arbitraria, sino que respete la ética y no termine por distorsionar al autor, debemos de partir de los principios que determinaron su forma de pensar, su manera de escribir. Es decir, es válido releer a Joseph Ratzinger, es válido organizar un congreso internacional, muchos ya se han ido desarrollando, donde se actualice su pensamiento, pero para no falsearlo, es necesario ver la evolución del impacto de sus libros bajo dos principios. Eso sí, no los podemos mover, no los podemos cambiar, porque nos sirven como garantía de no haber traicionado las fuentes históricas originales, que además esto en cuestiones de academia, en cuestiones de investigación y también en cuestiones editoriales, pues es muy importante. ¿Cuáles fueron los principios que marcaron la obra intelectual de Joseph Ratzinger como profesor, como escritor, como conferencista? Bueno, el primer principio es el complemento entre la fe y la ciencia, ya lo hemos dicho, como eje transversal de toda su obra. Es decir, cualquier texto, por mínimo que sea, que lleve la firma de Joseph Ratzinger, parte de la idea de que la fe y la ciencia se complementan. Parte de la idea de que la fe y la ciencia no son agua y aceite. Parte de que la fe y la ciencia son un elemento esencial al buscar la verdad de las cosas, lo que es cierto, lo que podemos estudiar. Y luego, un segundo principio, que es el motor de todos sus escritos, de todo el tiempo que les dedicó, es la contraargumentación del relativismo. Porque Joseph Ratzinger estaba convencido, y bueno, yo coincido con él, y seguramente muchos de ustedes también,
en que la ciencia y toda la cuestión, digamos, intelectual se encuentra actualmente bajo una dictadura que él llamó la dictadura del relativismo. Entonces, para él, un principio fundamental de toda su obra era responder a esta problemática precisamente para que la ciencia, dentro de un marco ético, pueda ser libre y no se quede en las opiniones que vienen y van, sino en los argumentos. Bien, dicho esto, voy a explicar brevemente cada uno de estos principios desde los cuales nos toca acercarnos a sus libros, porque ese es el objetivo principal, ayudarles a todos ustedes a encontrar la contraseña de este autor para poderlo entender y para poder disfrutar todo lo que nos dejó como bagaje cultural, ¿no? Bueno, el primer principio, el complemento entre la fe y la ciencia, entre la fe y la razón. Joseph Ratzinger siempre estuvo atento a los debates en torno a si la fe había obstaculizado o no la ciencia. Joseph Ratzinger toda su vida estuvo convencido de que no hay tal obstáculo, sino más bien un complemento. Él cambió con argumentos la palabra obstáculo por complemento. Y la palabra complemento a su vez es muy importante porque digamos que las voces críticas con la fe, el mundo intelectual, el mundo de la investigación, daban dos acusaciones falsas, pero que hasta el día de hoy están muy extendidas. Si tú platicas con un grupo de personas, la gran mayoría, quizás sin darse cuenta de forma inconsciente, pero ya ha comprado esas dos acusaciones que no tienen fundamento. La primera acusación era de que la fe era un obstáculo para la razón, para el desarrollo científico. Y Joseph Ratzinger argumenta que no. Entonces, primero nos va a poner un matiz. La fe no es un obstáculo para la razón, es el complemento necesario para poder alcanzar lo que es verdadero, lo que es bueno, lo que es justo. Pero también hubo otra crítica a la que tuvo que responder. Muchos sectores intelectuales decían, bueno, te acepto que ha habido creyentes científicos, te acepto que ha habido creyentes con gran capacidad de inventar cosas, Gregor Mendel, ¿no? Como padre de la genética, Georges Lemaitre como autor de la teoría del Big Bang, pero decían que muchas veces cuando se hablaba de complementos se confundía con que la fe y la ciencia perdían su identidad propia y que terminaban mezclándose. Algo así como que habían confundido su pregunta metodológica o su pregunta de investigación. Y entonces Joseph Ratzinger aclaró que el complemento es justamente eso, que cada una de estas dos dimensiones se iba a enriquecer mutuamente, pero sin que perdiera su particularidad. Es decir, que la fe respondiera a una pregunta, a un método, y la ciencia respondiera a otra pregunta y a otro método, pero para poder contribuir a que las personas pudiéramos llegar a conclusiones efectivas acerca de lo que somos. Entonces, toda la obra de Joseph Ratzinger se puede resumir en una frase muy simple. La fe sin la razón es fanatismo, pero la razón sin la fe se vuelve un motivo violento de deshumanización. Entonces, bajo esa premisa, bajo ese principio, bajo ese criterio, todo su esfuerzo fue demostrarle al mundo de hoy que no tiene que optar entre ser creyente o ser científico, como muchas personas lo piensan, sino que no solo se puede tener la doble perspectiva, sino que Ratzinger, obviamente en un marco de libertad, no solo se podía, sino que en honor a la verdad se tenía que asumir esta doble identidad que viene siendo dos caminos que nos van a llevar a una meta común. No se confunde el método, pero sí se comparte una preocupación, la preocupación de saber qué es verdad y qué es mentira y de poder seguir avanzando en los últimos descubrimientos.
Entonces, la obra de Joseph Ratzinger pretende, hasta donde es posible, porque obviamente hay límites, mostrar el lado razonable de la fe y dejarle en claro a las personas que ser creyente no es lo mismo que ser fanático y que la fe no es sinónimo de ignorancia, sino de una búsqueda, digamos, entusiasta de nuevos avances a nivel personal, a nivel social, a nivel institucional. Entonces, este binomio fe, ciencia, fe, razón es el principio excelente con el que nos debemos de acercar a todos sus textos para poder comprender el fondo de lo que nos ha querido decir pues a lo largo de toda su trayectoria. Y el segundo principio es el de la contraargumentación del relativismo. El relativismo es una corriente filosófica que no reconoce ninguna verdad definitiva. Peor aún, niega que podamos siquiera acercarnos, siquiera aproximarnos a la verdad. Entonces, Joseph Ratzinger se dio cuenta de que el relativismo ha ido subiendo de tono. Primero empezó como una crítica a la búsqueda del ser humano por la verdad. Hasta ahí, digamos que Joseph Ratzinger no encontraba mayor problema. El punto es que en los últimos años el relativismo ha pasado de ser una crítica, una voz más, a una dictadura, ¿no? La dictadura de lo políticamente correcto. Por ejemplo, muy pocas personas se atreven hoy en día a defender públicamente un enunciado que la biología enseña, ¿no? O no se atreven a defender públicamente que hay cuestiones que escapan a la voluntad del ser humano. Incluso hay un cierto temor a expresar opiniones bien justificadas. Aquí no estoy hablando de opiniones sesgadas o de opiniones prejuiciosas o de opiniones que excluyen. Está claro que ese tipo de opiniones no son válidas en ciencia ni son válidas a la hora pues, de poder abordar seriamente, académicamente un tema. Pero el relativismo nos ha invadido a tal punto que nos hemos vuelto incapaces de reconocer algo como cierto. Y no es que Joseph Ratzinger se sintiera el dueño de la verdad es tan grande que nos trasciende, no es algo que yo pueda guardar como el llavero del auto o el llavero de un coche, es algo que me trasciende, pero que existe. O sea, Joseph Ratzinger aquí nos está llevando con este principio de contraargumentación del relativismo a pasar de la opinión al argumento, a pasar de la interpretación de una realidad exageradamente subjetiva, sesgada, incluso ideológica, a una realidad lo más objetiva posible. Entonces, Joseph Ratzinger va a distinguir que hay cuestiones opinables, que hay cuestiones relativas, pero que hay también verdades absolutas, ¿sí? Por ejemplo, una verdad absoluta es que todo ser humano necesita del oxígeno para vivir. Una verdad absoluta, sí, decía el padre Jorge Loring, que pi es igual a 3.1416. Es decir, que si bien hay verdades opinables, verdades relativas, hay otra verdad con B mayúscula que da sentido a todos los avances científicos, a todo el presupuesto que se dedica a la investigación y que si negamos que el ser humano puede encontrarse con la verdad, pues entonces eso provocaría que se frenaran los avances. Eso provocaría pues que perdiéramos las ganas de estudiar, las ganas de esa sana curiosidad por el universo, por el funcionamiento de nuestro cuerpo, por las grandes preguntas. Entonces, Joseph Ratzinger está abierto al debate. Joseph Ratzinger está abierto al diálogo, siempre lo estuvo. Le hicieron muy mala publicidad. ¿Por qué? Porque si el relativismo es el que manda, si el relativismo se nos ha infiltrado y él fue una voz que no pactaba con nadie, sino que era una voz auténtica, pues claro que muchos se le fueron encima. Pero eso lo hace un autor con un plus, vivió lo que escribió. Y eso para mí pues tiene un gran valor, porque a lo mejor una persona puede escribir muy bien, puede ser un gran orador, pero no cree ni en la última ni en la primera coma de lo que dijo, sino que tiene buena técnica, pero no cree en lo que está diciendo.
mientras que personas como Joseph Ratzinger asumieron el precio de ser coherentes con atreverse en un podium a decir, bueno, yo tengo esta opinión, bueno, yo tengo este argumento. Entonces, cuando nos acerquemos a esta obra muy interesante que yo recomiendo a todos, ¿sí? Es muy importante hacerlo desde dos principios para poderle entender y para poder entrar en su pensamiento. Claro, habrá quien no esté de acuerdo del todo, pero aun cuando esas personas se acerquen a un pensamiento con el que no coinciden, el autor tiene el derecho y el lector tiene la obligación de conocer los principios del que escribe para darle el beneficio de la duda, para permitir entrar en su contexto y no desvirtuarlo, porque muchas veces a Joseph Ratzinger no se le entiende o se le califica de ultraconservador porque se ha perdido de vista que él no está defendiendo una ideología, él está defendiendo que hay verdades objetivas y que el ser humano puede acercarse a ellas. Y yo creo que esto es algo elemental, pero en el siglo pasado y en este siglo nadie lo había puesto sobre la mesa como lo puso él. De hecho, si hiciéramos una estadística de autores relevantes, pues una inmensa mayoría relativista. Y es muy poco, o casi me atrevo a decir que se reduce a él el hecho de una voz disidente, pero una disidencia muy necesaria para poder ampliar el horizonte, porque un autor que te diga lo que todo el mundo te dice, pues no logra, ¿verdad?, ampliar ese espectro, ese ángulo, digamos, de visión que no permite, pues, avanzar, ¿no? Y entonces aquí, ya para cerrar esta idea, decir pues que la palabra disidencia, de acuerdo al diccionario de Oxford, nos habla de un desacuerdo o disconformidad de alguien respecto de las doctrinas, creencias, sistema, etcétera. O sea que hay una sana disidencia en Joseph Ratzinger para poder decir, la fe y la ciencia no son los enemigos que nos han pintado, son los mejores amigos que pueda haber porque te presentan un horizonte completo. La fe te da un sentido metafísico y la ciencia te da un sentido físico, material. Y por otro lado, el decir, estudiar tiene sentido, investigar tiene sentido, avanzar tiene sentido. Entonces, desde esos dos principios, toca acercarnos a sus obras. Ahora, vamos a conocer, ¿sí?, el siguiente punto. ¿Cuál es el método que un lector como ustedes y como yo nos vamos a encontrar al explorar el pensamiento de Joseph Ratzinger? Pues yo lo he resumido, claro que diferentes autores pues han puesto su propia interpretación, pero yo lo resumo en tres pasos. Esto es una constante en todos los documentos que llevan la firma o que llevaron la firma de Joseph Ratzinger. Paso uno, descripción de la realidad, ¿no? En metodología diríamos planteamiento del problema. Y esto es algo muy interesante porque le dedica un gran número de páginas a describir la realidad, o sea, decirnos qué características están en juego. De ahí viene el paso 2, que a mí me parece interesantísimo, donde frente a ese problema descrito en la realidad, él empieza a citar a todos los autores, a todas las figuras que han estudiado ese tema, esa descripción de la realidad, y les da el uso de la voz en todos sus libros. Entonces, claro, es una maravilla porque tienes todas las voces y ahí entran tanto con las que él estaba de acuerdo como, y esta es la genialidad, con las que no estaba de acuerdo, de tal forma que les da un espacio y eso garantiza objetividad, garantiza credibilidad, porque si yo en un libro o en algo más pequeño, en un artículo, en un ensayo, pues solamente pongo las respuestas de los que están de acuerdo conmigo, pues no estoy haciendo una síntesis, no estoy haciendo un verdadero análisis, simplemente me justifico con voces que van en la misma línea. Él no, él primero describe la realidad
con lujo de detalles. Cualquiera que la lea se siente identificado. Hacía buenos diagnósticos. Segundo paso, todos los autores, obviamente de cierto nivel, o sea, de cierto mérito, de cierta metodología, de cierto peso, que habían abordado la cuestión que en el paso 1 había descrito, los cita directamente, les deja hablar, los invita a su libro. Y de ahí viene el paso 3. Una vez que permite que todas las voces se expresen, él lleva a cabo su contraargumentación. Y entonces empieza a tomar lo bueno de cada uno de estos autores o lo que él reconoce como verdadero y se dedica a contraargumentar, diríamos hoy en muy buen plan, y de desarmar los argumentos que él considera equivocados. Hay un elemento aquí muy de la línea de la escolástica, ¿no? Porque así eran las clases en tiempos de San Ambrosio o Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, él en el paso 3 hace una contraargumentación desde su perspectiva teológica, católica y filosófica en clave de propuesta, porque como veremos más adelante, no es un autor negativo, no es un autor que no le ve futuro a la humanidad, no es un autor de conspiraciones, sino alguien que una vez que hace todo este análisis, que sopesa todas las situaciones que intervienen, pues va a dar una opción o varias opciones con un sentido práctico, con una lucidez, con una inteligencia que hoy pues vamos valorando las nuevas generaciones que estamos entrando pues por diversos motivos en contacto con su pensamiento. Entonces, ¿cuál es el método Ratzinger? Paso 1, descripción de la realidad, una radiografía. Paso número 2, le da el uso de la voz a todos los autores que, siendo contemporáneos de él o anteriores a él, han abordado la cuestión. Autores, autoras, todo tipo de documentación que dé respuesta a esa problemática. Y después de haber dado el uso de la voz a todos, un sentido de verdadera inclusión, empieza con su contraargumentación. Es como si hiciera un filtro, pero obviamente bien argumentado, no basándose en caprichos o en traumas personales, no. Una verdadera contraargumentación desde las premisas de la teología y de la filosofía. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar en todas sus intervenciones, porque bueno, yo no sabría decir si esto en él era un método consciente o inconsciente, es decir, que ya le salía al natural, pero yo que he leído un gran número de sus obras, les puedo decir que es una constante en el proceso metodológico que él utiliza y que yo considero que es muy valioso, porque pues en este momento que tanto se habla de mente abierta, pues aquí hay una mente abierta, ¿no? Porque describe la realidad, porque responde desde diversos autores, incluso dándole voz a los que, con los que no está de acuerdo, y ya de ahí él hace el filtrado y nos dice, bueno, de esto yo opino esto, y aquí están mis razones. De aquello yo lo respaldo y aquí están mis razones, ¿no? Y con esta metodología nos da algo que se llama enfoque interdisciplinar o valoración de conjunto. Luego tenemos la originalidad y aporte, porque tampoco quiero que este video sea muy grande, ¿no? Ya que conocimos sus principios, ya que conocimos los 3 pasos de su método, pues ahora habría que responder a la última pregunta de este video. Bueno, ¿y por qué le hemos dedicado estos minutos a su figura? O sea, ¿qué tiene de especial, no? Diríamos en mercadotecnia, ¿cuál es su factor diferencial? Porque pues autores de filosofía y de teología hay muchísimos, ¿no? Pero ¿qué es lo que lo distingue? Bueno, tenemos sobre la mesa, y esto es a modo de conclusión, la genialidad de Joseph Ratzinger era que su conocimiento fue tan amplio y variado que alcanzaba una capacidad de síntesis sin precedentes en la historia contemporánea. Voy a explicar esto de una forma más simple. Normalmente sabemos de 1, 2 o 3 temas, pero Joseph Ratzinger no solamente sabía de los temas, digamos, habituales que él trataba, sino de la periferia temática, es decir, de lo que rodeaba esos problemas. Cuando decimos que alguien tiene cultura general,
¿Qué significa? Pues significa que sabe más allá de lo que estudió y que sabe más allá de lo que se dedica diariamente, normalmente. Pues Joseph Ratzinger tiene esa cualidad. Y si hacemos un rastreo en los últimos años, nos daremos cuenta pues que no hay ningún autor al que le haya dado tiempo de saber lo que él sabía y de estudiar lo que él estudió. O sea, esto es una mente privilegiada, ¿no? Y muchos que no son creyentes lo reconocen porque aquí no se está discutiendo un dogma de fe, aquí se está señalando una cualidad humana, claro, para nosotros los creyentes, pues eso también tiene un peso, ¿no? Dios también nos inspira, pero la realidad es que más allá de la cuestión espiritual, decir que tiene una capacidad de síntesis impresionante. Si alguien me dijera, ¿cómo puedes probar que tenía cultura general, que tenía una visión más allá de lo que habitualmente estudiaba? Pues yo le recomendaría que vieran el discurso que dio en el Bundestag alemán sobre filosofía del derecho. Hace una crítica constructiva sobre el derecho, sobre la política, sobre las leyes injustas, que bueno, les va a dejar en claro a qué me refiero con que el gran mérito de Joseph Ratzinger es que sabe hacer la mejor síntesis de los últimos 100 años. Y esto no es algo menor. ¿Por qué? Porque acercarte a una persona que sabe de todo un poco, ¿sí? Pues eso es una perspectiva que no se encuentra todos los días. Es que ahora, y digo, no es malo porque también son cuestiones coyunturales, pero estamos en la época de la especialización. Eso es muy bueno, ¿no? Sobre todo en el campo de la medicina, en el campo del derecho. Está perfecto, lo necesitamos para mejorar nuestra calidad de vida. Pero la única cuestión es que la especialización es tal que podemos encerrarnos en el algoritmo. ¿Qué es el algoritmo? Pues que incluso, bueno, se usa, ¿no? En las redes sociales, que el algoritmo te ofrece solo aquello que te interesa directamente. Y bueno, eso es algo bueno en el sentido de que te facilita, porque si estás viendo una serie, pues ya no tienes que perder, como antes sucedía, de que tardabas más en encontrar una y ya que la encontrabas ya te daba sueño, porque estabas cansado de todo el día. Y ahora no, ahora el mismo algoritmo te ahorra esa búsqueda, eso está muy bien. Pero como todo en esta vida, pues siempre tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. En este caso, hay tal nivel de especialización que se pierde la generalidad. Hay tal nivel de especialización que muchas veces podemos encerrarnos en una disciplina. ¿Qué sugiero yo? Que haya personas que se especialicen, pero que exista una especialidad de poder tener cultura general. Y esa cátedra, esa materia imaginaria, creo que Joseph Ratzinger la ha creado, la ha desarrollado, porque podía tan pronto hablarte de teología, como hablarte de política, como hablarte de derecho, como hablarte de economía, como hablarte de bioética, y todo en el mismo artículo. Entonces, claro que su crítica no venía de la nada, venía de una capacidad de síntesis, de saber tomar de cada ciencia, de cada disciplina, lo mejor y crear una especie de mosaico bastante completo. Creo que esto es muy difícil de encontrar en un autor, ¿sí? Y sobre todo en un autor contemporáneo donde, si bien hay muchas cosas positivas, ha habido otras no tan positivas, como un cierto aburrimiento que se basa en la idea equivocada de que ya todo está dicho y que ya no hay nada que aportar y que ya no hay nada que investigar. Es una perspectiva equivocada, pero que se nos ha enraizado y que en Joseph Ratzinger pues no influyó. Entonces, la genialidad de esta figura, ¿sí? Es su capacidad de síntesis. Y lo segundo que yo destacaría, además de que pues, se atrevía a decir lo que pensaba, cosa que hoy vale oro, es el hecho de que toda intervención suya terminaba con una crítica constructiva. Quizá nosotros estamos acostumbrados a hacer una crítica. Eso es algo que pues digamos, en una tesis de mínima relevancia se hace, pero él no se quedaba en la crítica, sino que construía. ¿Y qué es esto de agregarle la expresión constructiva? Pues que hacía una propuesta, pero además una propuesta positiva, porque también se pueden proponer cosas equivocadas, ¿no? O incluso se pueden proponer cosas negativas, como ha sucedido en algunos momentos, ¿no? De los estados totalitarios, ¿no? Entonces, hay una propuesta positiva, porque hay algunas personas que dicen, no, Joseph Ratzinger era muy negativo.
ninguno de sus libros concluye en negativo, concluye en positivo. Claro, no es un optimismo falso, no es un optimismo bobo, es un optimismo realista, que se funde en la fe, que se funde en la esperanza, pero que siempre termina dando una alternativa, que siempre termina dejando la puerta abierta y que no es un pensamiento cerrado, un pensamiento unilateral, sino que se abre a toda esta perspectiva. Pues bien, hago brevemente una síntesis y concluimos esta cápsula, este video de hoy. Primero, pues estuvimos hablando de que todo autor, toda autora, tiene, por decirlo así, una contraseña. Y hasta que no damos con ella, no podemos entender y disfrutar su libro. En segundo lugar, dijimos que hoy pues, nos íbamos a dedicar a desenvolver la contraseña de un autor muy concreto, Joseph Ratzinger. Luego estuvimos diciendo que hay dos principios fundamentales o dos tipos de lentes para poder comprender el fondo pues, de toda la obra monumental de Ratzinger, ¿no? Y la primera interpretación, su primer principio es que la fe y la razón, lejos de excluirse, se complementan. Luego el segundo principio es que el ser humano puede aspirar a la verdad y que por lo tanto el relativismo, que primero empezó como crítica y ahora se volvió una dictadura que se está infiltrando incluso en cuestiones jurídicas que ponen en jaque a los derechos humanos y que incluso puede debilitarlos, pues él dice que el relativismo se anula a sí mismo, ¿no? Y este es el segundo principio. Y después de eso estuvimos viendo su método. 3 pasos que podemos encontrar en toda su obra, desde los artículos de revista hasta los volúmenes de Jesús de Nazaret, que para mí es una de sus obras cumbre, ¿no? Y el método es descripción de la realidad, podríamos decir planteamiento del problema. Paso número 2, que todos los autores y autoras que han investigado puedan ser citados en ese texto para darle su lugar y su momento. Y paso número 3, la contraargumentación, donde él hace el filtrado y él le imprime su originalidad. Y el último punto es el que acabamos de tocar. Un paréntesis, esta foto demuestra pues el ambiente, ¿no?, en el que Joseph Ratzinger desarrolló su obra, porque la persona con la que está platicando es el padre Congar, el teólogo dominico, uno de los teólogos dominicos más importantes del Concilio Vaticano II. Entonces, en ese ambiente de teología, de sana discusión, de buscar opciones, de ir a lo esencial, pues va desarrollando el último punto que nos sirvió de conclusión y que yo titulé Originalidad y Aporte. ¿Cuál es su originalidad? Pues que es la mente con mayor capacidad de síntesis de los últimos 100 años, ya que tenía cultura general, es decir, que tenía conocimiento más allá de sus estudios inmediatos y de aquello a lo que se dedicaba diariamente. Y por último, que siempre que hacía el filtrado, el paso 3, elaboraba una crítica constructiva y lanzaba una propuesta para enfrentar, ¿no?, la problemática descrita en paso 1, pero que esa propuesta siempre era positiva. Para terminar, decir que con esto se desmonta la hipótesis de que era un autor cerrado, con esto se desmonta la hipótesis de que vivía en otro planeta y no en la realidad actual, y con esto se desmonta esa idea lúgubre que se planteó de Joseph Ratzinger, porque cualquiera que lea sus obras va a encontrar que era una persona que dialogaba con todas las voces. Lo segundo, una persona consciente de los problemas del aquí y el ahora. Y lo tercero, alguien que sabía, ¿no?, inyectarle, vamos a decirlo así, entusiasmo a estas cuestiones de la problemática humana y de los temas profundos, ¿no?, que siempre es bueno, siempre es bonito tener una conversación sobre esto, pues en algún punto del año, en algún punto de la semana. Pues bueno, espero que esta pequeña plática sirva precisamente para descubrir las claves que nos ayuden a entender mejor los libros de Joseph Ratzinger.